UCERT aspira a contribuir de diversas maneras al tan necesario renacimiento de los métodos de evaluación y certificación de la eficiencia energética de los edificios. El contenido de esta presentación ha sido elaborado por Nicolò Mignani, ingeniero civil de ISO en los Países Bajos. Esta presentación se centrará en la herramienta de comparación y cálculo para los anexos nacionales, que forma parte de un conjunto de herramientas que se desarrollaron en el marco del paquete de trabajo 5 del proyecto UCERT que lidera la organización ISO. La idea detrás de la primera herramienta de UCERT es evaluar las selecciones realizadas por cada Estado miembro en las tablas seleccionadas como factores importantes para la metodología de cálculo desarrolladas en la tarea 3.1, denominada Desarrollo de un conjunto convergente de fichas de datos nacionales para las normas de eficiencia energética en los edificios, y que forman parte de la norma en ISO 52000 parte 1. La norma global sobre eficiencia energética en edificios, que proporciona el marco general de la evaluación de su rendimiento, y que establece una estructura sistemática, completa y modular para evaluar la eficiencia energética de los edificios nuevos y existentes de una manera holística. Esta herramienta permite la comparación cruzada de las opciones nacionales de los Estados miembros en relación con las normas generales de eficiencia energética en los edificios y se tratará con más detalle en las siguientes diapositivas. Forma parte de un conjunto de herramientas que se desarrollará en el marco de los proyectos de usuario de la eficiencia energética de los edificios dentro del estándar en ISO 52000. Empecemos analizando este conjunto de hojas de cálculo simplificadas. En primer lugar, es importante tener en cuenta que este conjunto de hojas de cálculo se creó con la intención de evaluar el impacto de ciertas opciones nacionales. Así, basándose en las tablas seleccionadas en la tarea 3.1, se han recopilado los anexos nacionales de los Estados miembros de la norma en ISO 52000 parte 1. Algunos de ellos están disponibles en el sitio web del centro EPB, mientras que otros se han cumplimentado para el proyecto UCERT. En cualquier caso, esta información puede obtenerse a través del cuestionario general de UCERT sobre la norma en ISO 52000 parte 1, que se realizó a lo largo del proyecto. La evaluación de estas tablas se llevó a cabo de dos maneras. Para algunas tablas, utilizando un conjunto de hojas de cálculo simplificadas traducidas a una herramienta digital que se desarrolló con un trabajo en paralelo de algunos de los expertos del EPB Center y que permiten llevar a cabo lo que se describe en la norma. Y, para las otras tablas no cubiertas por las hojas de cálculo simplificadas, la evaluación se ha realizado haciendo una comparación cruzada de las selecciones de los Estados miembros realizadas en dichas tablas. Además, como resultado de un profundo estudio de la norma y de múltiples reuniones con los expertos, se ha redactado y recopilado material útil en un informe explicativo para cada tabla seleccionada. Tanto el documento de comparación cruzada como el informe explicativo son accesibles mediante enlaces que pueden encontrarse en la versión digital de las hojas de cálculo simplificadas. Empecemos analizando el conjunto de hojas de cálculo simplificadas. En primer lugar, es importante tener en cuenta que este conjunto de hojas de cálculo se creó con la intención de evaluar el impacto de determinadas opciones nacionales relacionadas con la norma en ISO 52000 parte 1, y con el objetivo final de trasladar estas hojas de cálculo a un entorno web, por lo que son intencionadamente sencillas y no permiten evaluar un gran número de tablas. Por cierto, la lógica de estas hojas de cálculo es considerar un edificio por defecto, como por ejemplo, una vivienda unifamiliar con un clima intermedio como podría ser en el norte de Italia, en el que se tienen en cuenta los usos de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Se utiliza un procedimiento de cálculo horario para 2 días del año, uno de invierno y otro de verano, con el fin de simular las dos condiciones extremas. Se utilizaron un total de 5 hojas de cálculo que cubrían diferentes combinaciones de servicios del edificio y sistemas técnicos. Así, para cubrir las necesidades de calefacción y agua caliente sanitaria, se han utilizado una caldera de gas o una bomba de calor, combinados con un colector solar térmico y paneles fotovoltaicos. En cuanto a la calefacción y la refrigeración, existe otra hoja de cálculo en la que se utiliza una bomba de calor y paneles fotovoltaicos. Las hojas de cálculo utilizadas permiten evaluar el impacto de las elecciones realizadas en la norma, concretamente en las tabla AB16 sobre factores de ponderación,
tabla AB17 que habla sobre el K de exportación, tabla AB24 acerca de la elección del perímetro, y la tabla AB27, base para explorar la eficiencia energética de los edificios. Aquí se informa de un ejemplo de una de las hojas de cálculo simplificadas. La de bomba de calor y solar térmica y fotovoltaica. Las dos tablas situadas debajo del gráfico representan las etapas A y B del balance energético que dependen del factor K de exportación. Como puede verse, estas hojas de cálculo producen los siguientes resultados. Energía primaria no renovable, renovable y total, el ratio de energía renovable y los valores finales de emisiones de CO2 y costes, siempre expresados en términos de energía primaria, tanto para el paso A como para el B. Examinemos ahora la comparación cruzada de las elecciones realizadas por los Estados miembros en estas tablas notificadas, que no están cubiertas por la comparación simplificada vista anteriormente, y que han sido seleccionadas como factor importante para el rendimiento energético, calculado en la tarea 3.1 del proyecto según la norma en ISO 52000 parte 1. Para ello, se ha generado un documento que enumera y contiene todas las opciones recogidas por cada Estado miembro en estas tablas. Aquí puede verse un ejemplo de ello. Esta tabla AB18 de la norma se refiere a los servicios del edificio, que se tienen en cuenta a la hora de calcular su eficiencia energética. La comparación aquí es entre la elección del proyecto UCERT y la de Italia. Estas dos tablas son bastante similares, salvo una parte de los servicios de transporte de personas, que se consideran en Italia dentro de la evaluación de la eficiencia energética de los edificios no residenciales, pero no lo son para UCERT. Así, esta comparación cruzada permite identificar las diferencias entre países o con UCERT. Por último, la herramienta incluye un informe explicativo con una breve introducción a las normas de eficiencia energética en los edificios, con enlaces que llevan a material extra si se solicita más información, y para cada tabla seleccionada en la tarea 3.1, contiene una introducción, una explicación, así como información adicional, tablas enlazadas y la elección de hecha por el proyecto UCERT. Esto es todo por mi parte. Gracias por su atención, y no duden seguir los resultados del proyecto UCERT a través del sitio web y de otros canales de comunicación.